Hola, señor, ¿cómo está? I'm fine, thank you. Muy bien, gracias. Bueno, muchachos, son ya las 10:08. Vamos a ir iniciando. Hola, Joan, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Bien, gracias a Dios. Iniciando con actitud positiva esta semana. Bien, a ver. En el encuentro pasado, sí, eso fue un sábado, si no estoy mal, cierto. Daniel, tú estuviste en el encuentro pasado, ¿verdad? Eso fue un sábado. Sí, Bien, solamente hubo 3 estudiantes. Sin embargo, la clase está grabada. Yo la subí a YouTube. Bueno, no la he subido a Facebook. Estoy pendiente de compartirles el día de hoy el link de esta lista de reproducción en YouTube con todos los videos de las clases. Entonces, este video que está aquí, que es la clase número 3, eh, pues vimos la explicación de la temática número 1, de lo que no habíamos explicado todavía, que es el presente con otros verbos. Recuerden que ya nosotros repasamos bastante el presente y el pasado con el verbo to be, ¿verdad? El famoso verbo to be. Y quedamos pendientes de eh, explicar el presente con otros verbos diferentes a ese verbo to be. ¿Cuáles otros verbos? Comer, bailar, se los he dicho varias veces, ¿verdad? Todas las acciones existentes. Comer, bailar, escribir, jugar, etcétera. Bien, entonces esa clase, para aquellos que no estuvieron, la van a encontrar allí en la lista de reproducción. En el día de hoy, les repito, voy a estar compartiéndoles el link de esta lista de reproducción. Y esta clase, por supuesto, también se está grabando para aquellos estudiantes que tienen dificultades para entrar el día de hoy al encuentro. Bien, entonces, en el encuentro pasado ya explicamos una primera parte, las oraciones positivas con otros verbos, ¿sí? Eh, decíamos que en el encuentro pasado decíamos que el presente se utiliza, el tiempo presente, lo utilizamos cuando hablamos de nuestras rutinas, de hechos naturales. Por ejemplo, el sol o el día de hoy está muy soleado, eso es presente. O el sol, calienta la tierra. Esos son hechos científicos, reales, ¿sí? Y también para nuestras rutinas. Yo como o desayuno huevos todos los días. Y eso es una rutina, ¿sí? O me levanto o me despierto a las 7 de la mañana de lunes a viernes. Los fines de semana voy a o salgo con mis amigos. Esos son rutinas, ¿sí? Entonces, decíamos que aquí arribita, en las oraciones positivas hay que tener en cuenta unas reglas. Vamos a verlo aquí, ¿sí? Unas reglas solamente, recordemos, presente, oraciones positivas, cuando hablamos de estas tres, estos tres pronombres, las tres personas. Él, ella, un animal o una cosa. Voy a utilizar aquí esto. Él, ella, un animal o una cosa. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo vamos a aplicar estas reglas que están aquí?
solamente cuando la oración, solamente cuando estamos hablando en presente, oraciones afirmativas, cuando hablamos de él, ella, un animal o una cosa. Tienen que darse esas tres condiciones. Presente, afirmativa, él, ella, una cosa. ¿Sí? ¿Cómo pueden, digamos, ahí en su mente recordarlo? Pues ahí tener en cuenta que es en presente. Si quieren no digan afirmativa, sino tengan ahí en cuenta el símbolo más. Algo así por el estilo. Vamos a escribirlo aquí. Vamos a aumentar esto así, ¿verdad? Presente, presente, afirmativas, cuando hablamos de, vamos a colocar aquí como una especie de flechita. Cuando ustedes quieran aprender un concepto así largo, o que de pronto para ustedes sea complejo, traten de colocarlo así con palabras clave, con símbolos. Cuando nuestro cerebro relaciona un concepto con un símbolo, lo recuerda más fácilmente y más rápido. Entonces, en presente, oraciones afirmativas. Cuando hablamos de quiénes, de él, ella, un animal o una cosa, vamos a agregar al verbo las reglas S, ES y ES. Vamos a colocarlo en minúscula. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Con todas las demás personas que no sean estas, perdón, ellos, nosotros, yo, ustedes, tú, estas reglas no aplican. ¿Sí? Pero es más fácil que ustedes se lo aprendan solamente así. ¿Sí? En el presente, con las oraciones afirmativas, solamente con estas personas, solamente con estas, él, ella, un animal, una cosa, debemos agregar al verbo estas reglas. Con todas las demás personas el verbo queda igual. No se le va a agregar nada ni se le va a quitar nada. ¿Sí? Queda igual. Y vimos estos ejemplos. Por ejemplo, yo como. El verbo comer queda igual. Miren, no le estamos agregando absolutamente nada. Yo como arroz para el almuerzo todos los días. I eat rice for lunch every day. En cambio, en este ejemplo que está aquí, miren, estamos hablando de ella. ¿Cierto? Ella. Entonces ahí sí, al verbo comer le agregamos esta S al final. Ella come arroz para el almuerzo todos los días. ¿Sí? Ahí un breve repaso de lo que vimos en el encuentro pasado. Recuerden que la explicación más amplia, ¿verdad? De todas las reglas, que la tienen también aquí la tienen, vamos a subrayar esto. Aquí están con sus ejemplos. La encuentran en la guía y también lo van a encontrar en el video, en la clase grabada del encuentro pasado. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos en las oraciones negativas. Observen que son los mismos ejemplos, ¿sí ven? Positivas, negativas. Vamos a utilizar esos mismos ejemplos para convertir las oraciones en negativas. En las oraciones negativas hay que tener en cuenta lo siguiente, lo que se llaman auxiliares. Un auxiliar, como la misma palabra lo indica, un auxiliar auxilia o ayuda. ¿Ayuda a quién? Al verbo, al sujeto y al verbo. Vamos a colocar esto en rojo. Rojo, rojo, rojo. Ahí está. Vamos a aumentar esto. ¿Sí? Sí, ahí está. Auxiliar. Entonces,
Repito, en las oraciones negativas debemos de tener en cuenta un auxiliar. El auxiliar auxilia, ayuda a las oraciones para poder colocarlas así en negativo. ¿Cuáles son los auxiliares? ¿Recuerdan cuáles son los auxiliares? Allí en la guía también están. ¿Cuáles son esos auxiliares? El, el auxiliar da y dase. Mm, Dos, do o doe. exactamente. Vamos a... Esto está todavía aquí. Transparente. Transparente. Ok. Pero tenemos dos auxiliares. Do y das. Do y das. Y esos son esos dos los que hay que tener en cuenta. Do y das. Sencillo. El das, esto es una forma rápida en que se lo pueden aprender. Yo les puedo decir, el do se utiliza con tales y tales y tales y tales personas. Y el das se utiliza con tales y tales y tales personas. Pero es más sencillo que lo aprendan o más rápido que lo aprendan de esta forma o que lo recuerden de esta forma. Das, miren que tiene la E y la S al final. ¿Con qué personas nosotros utilizamos esas reglas de agregarle la E y la S a los verbos? ¿Con qué personas lo utilizamos? Ya se los acabé de recordar ahorita al principio. ¿Con qué personas? Cuéntenme a ver. Acabamos de decir que esas reglas de agregarle ES, S, ES y ES al verbo lo utilizamos con las personas él, ella, un animal, una cosa, ¿cierto? El do, entonces, ¿con qué personas lo utilizamos? Con todas las demás. Con todas las demás que no sean estas. ¿Ya? Ya sabemos que el das es para él, ella, un animal, una cosa. ¿Y cómo lo podemos recordar? Miren que aquí al final tiene esta E y esta S. Y recuerden que ya habíamos dicho que estas reglas solamente las vamos a agregar con estas personas. Él, ella, un animal, una cosa. Con todo lo demás utilizamos do. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, bueno. Y para que sea, vamos a colocar aquí, yo creo que si coloco esto un poquito más pequeño, se sigue viendo. Sí se ve bien ahí. Si lo coloco un poquito más pequeño. El cuadrito este que está acá. Ay, no se me aprieta. Sí se alcanzan a ver las letras. Sí, Jesús. Ok, listo. Entonces, para que sea negativo, entonces le agregamos, para poder completarlo, lo que decía el compañero aquí ahorita, le agregamos el not. ¿Sí? Do not, does not. ¿Listo? A ver si puedo colocarlo todavía más pequeño para que... Ahí. Ahí. Bien, entonces teniendo en cuenta eso, vamos a ver. ¿Cómo quedaría esta que está aquí? Negativa, así como está. Bueno, me falta decirles lo siguiente. Ese do not y does not va después. Vamos a colocar una flechita aquí. O un asterisco mejor. Así. Después, ¿cuándo se utilizan? Después del sujeto. ¿Sí? O de la persona o animal o cosa de la que se está hablando en la oración. Vamos a verlo ahorita en los ejemplos. ¿Sí? Entonces, este es el sujeto, ¿cierto? Yo en este caso. Después de ese sujeto o persona, vamos a colocar la negación, que puede ser do not o does not. ¿Cierto?
Pues vamos a ver aquí, negrilla. ¿Cuál de las dos debemos utilizar en este primer caso? Do not o does not. Do not. Do not, exactamente. Do not. Voy a colocar esto en negrilla. Y observen que el verbo queda igual, ¿cierto? No le he agregado al verbo, a la acción, no le he agregado ni le he quitado nada. Antes, así como estaba antes, decía yo como arroz para el almuerzo todos los días. Ahora dice yo no como arroz para el almuerzo todos los días. ¿Okay? La segunda, para convertirla en una oración negativa, recuerden que va después del sujeto. La negación va después del sujeto, o sea, aquí. ¿Cuál iría? Do not o does not. Do not. Do not, exactamente. Vamos a hacerlo, do not. Observen nuevamente, el verbo queda igual, no se le quita ni se le pone nada. Ellos no caminan al trabajo todos los días. Con la segunda, vamos a colocar la negación después del sujeto, es decir, aquí. ¿Cuál de las dos negaciones corresponde? Do not o does not. Does not. Does not. ¿Por qué? Porque se habla de ella. Están hablando de ella, she, ¿verdad? Entonces aquí sería does not. Does not. Esto aquí está quedando muy. A ver si lo coloco aquí así. Y esto más pequeño. Ahí. Se sigue viendo bien las letras. No están muy pequeñas. ¿Sí se ve? Ok, listo. Entonces, aquí, bueno, ya colocamos después del sujeto, colocamos la negación, does not. ¿Por qué does not? Porque están hablando de ella. Pero aquí, ¿verdad? En la negación, en las oraciones negativas, no vamos a agregar estas reglas, ¿sí? Entonces, esta S desaparece. O sea, el verbo vuelve a su forma original. Entonces, vamos a colocar esa anotación aquí también. El verbo original, voy a colocarlo así cortico. Verbo original, forma original, verbo, forma original. Todo esto que yo les estoy diciendo aquí ahora está aquí en la guía explicado. Obsérvenlo aquí. Dice, con las demás personas, verbo que igual. Ok. Para las oraciones negativas y las preguntas, todavía no hemos llegado allá, pero ahí está explicado. Las oraciones negativas debes utilizar el auxiliar. ¿Sí? Aquí te coloco cuáles son esos auxiliares y con cuáles personas se utiliza. Y aquí hay una anotación al final. Dice que en las oraciones negativas el verbo se mantiene igual. Entonces, todo eso que está ahí, que estamos repasando ahora, ya eso está ahí en la guía y lo pueden ustedes, digamos, ver o repasar ahí en la guía cuantas veces ustedes lo necesiten. ¿Sí? Solo que en los encuentros tratamos como de, bueno, repasarlo y encontrar una forma todavía más directa de aprenderlo o de recordarlo. La que sigue, Samantha. Samantha, recuerden, este es el sujeto. Después de ese sujeto vamos a colocar la negación. ¿Qué negación corresponde en ese caso? Does not. Does not, ¿por qué? Porque se habla de Samantha y Samantha es una mujer.
Exactamente, estamos hablando de Samantha. Se Perdón, le quita la S Samantha. a la I. Ujú, exacto. Estamos hablando de Samantha, que se refiere a ella, ¿verdad? Ella, aquí. Y con ella utilizamos does. Does not. Y como nos dice la compañera, quitamos esta S del final porque el verbo queda en su forma original. Samantha does not like to listen to K-pop music. Samantha no le gusta escuchar música coreana. Voy a aumentar esto aquí todavía está muy grande. Ahí estamos. Ok. La que sigue, Nicolás. Nicolás. ¿Qué, qué negación le corresponde? ¿Do not o does not? Does not. Ujú. Does Y la not. explicación es que, ¿por qué does not? ¿Por qué does not? Sí, sí. ¿Por qué does not? Porque habla de un hombre. O sea, Un hombre, ¿es habla de verdad? él y ajá, Ujú. Y luego, se le quita el S a what. la E y la S, muy bien. La E y la S se la quitamos porque el verbo vuelve a su forma original. Entonces quedaría, un poquito unido. Nicholas does not watch TV series all the time. Nicolás no ve series de televisión todo el tiempo. La última. A ver, aquí reducirlo un poquito más porque esto. Ay, perdón. Reducir. Ok. Y la última dice Samantha and Nicholas. Samantha y Nicolás. ¿Cuál sería la opción correcta? La negación correcta. Do not o does not. Do not. Ujú. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué do not? Porque habla de ellos. Ujú, ellos, ¿verdad? Samantha y Nicolás se refiere a ellos, ¿cierto? Entonces ahí utilizaríamos do not. Samantha and Nicholas do not like to go to the cinema on the weekends. A Samantha y Nicolás no les gusta ir al cine los fines de semana. Listo. Entonces yo creo que ahí ya pues estamos claros. ¿Qué me dicen los demás? ¿Se entendió? ¿Me hice entender? ¿O tienen alguna duda? Si tienen alguna duda, avísenme. Y si no tienen ninguna duda, también avísenme. Ninguno. ¿Ok? ¿Los demás? Listo. Entonces, miremos acá. ¿Cómo quedarían? Bueno, les aprovecho y les comento. Ahora que vamos a analizar las oraciones negativas, aprovecho y les comento, ya algunos de ustedes, varios, me han enviado la guía o la temática, pues toda esta parte resuelta, ¿verdad? Porque esto todavía hace parte de la temática 1, ¿sí? Sin embargo, pueden tener su guía ahí a la mano o donde resolvieron la actividad, la pueden tener ahí a la mano e ir verificando sus respuestas. Si ustedes observan que hay algo que se debe corregir, lo pueden corregir y enviar nuevamente. Obviamente diciéndome, señor, aquí le envío mi trabajo corregido. ¿Ok? Bien. A ver, veamos aquí. Entonces, negativas. ¿Cómo quedaría la primera? Vamos a colocar.
Ujú. Bueno, aquí para recordarles esto, recuerden que este do not y does not, podemos escribirlo de una forma más corta que son así. Don't y doesn't, ¿sí? Podemos escribir las dos palabras completas do not o podemos escribir don't. Podemos escribir does not o podemos escribir doesn't. Cualquiera de las dos formas es correcta. Bien, entonces aquí tenemos nuestro sujeto. Entonces aquí sería do not work. Aquí en rojo, do not. Do not work. Listo. I do not work 8 hours a day. La segunda, Michael and I. ¿Cómo quedaría aquí? ¿Cuál es la negación correcta? Do not o does not. Do not. Do not, muy bien. Do not. ¿Por qué? Do not study. Do not. Porque habla con nosotros. Perdón, habla de nosotros. Exactamente. Muy bien. Michelle o Michael y yo se refiere a nosotros. Michael and I do not study in the afternoons. Nati. Nati. ¿Cuál sería ahí en ese caso? Does not. Ok. Does not bake. ¿Sí? Importante aquí, como les digo, que escriban el verbo, porque la idea es pues recordar que el verbo siempre queda igual. ¿Sí? El verbo siempre queda igual. Bien, ya sabemos que nuestra compañera Angélica lo tiene claro, clarito, claro. Los demás, cuéntenme a ver, ¿cómo quedaría la segunda? La, ¿qué? Tercera, cuarta. Matthew, does not, muy bien. Does not, y el verbo que queda, ¿cómo queda el verbo? Joan, el verbo, ¿cómo nos queda? El verbo wash. Wash, queda igual, exacto, igualito. Igualitito. Wash. 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 Ahora sí. Matthew does not wash his car every 15 days. Matthew no lava su carro cada 15 días. Y la última, vamos a ver esto. Caitlin, ¿cómo quedaría la última? Dice mi perro, my dog. Does not play. ¿Cierto? My dog does not play. Recuerden, aquí este es un animal que hace referencia a it. Y con it utilizamos este, pues, does not, ¿cierto? Does not play a lot. Bien. Bien. Entonces, les pido el favor, Angélica y Joan, díganme una oración, cualquiera. Y una oración. Esto obviamente lo vamos a quitar de aquí. Aquí no, aquí esto queda en un espacio en blanco. ¿Qué vamos a cambiar? Todo lo demás, el sujeto y el verbo. Yo coloco el complemento. Ok. She. Listo. Y Angélica, dinos otra, porfa, para resolverla también. Recuerden que aquí también pueden colocar nombres, ¿sí? En vez de decir él, ella, nosotros, podemos colocar nombres de personas. Ah, Angélica fue la que nos respondió. Nos falta la de Giovanni entonces.
Steven, ok, muy bien. Steven. Steven. Watch TV. Watch TV. In the room. Ok, muy bien. Excelente. Ok, entonces, vamos a ver aquí. Dayelis, ¿cómo quedaría la primera? Si estamos haciendo oraciones negativas. ¿Sí? Recuerda que después del sujeto vamos a colocar aquí, en este espacio, la negación. ¿Cuál de estas dos negaciones, do not o does not, es la correcta? Does not. Muy bien. Aquí, vamos a ver. Does. Colocar aquí, does not. Ahí está. ¿Y el verbo cómo queda? El verbo que está entre paréntesis. Queda igual. Muy bien. Excelente. She does not eat chicken. Ella no come pollo. Lo mismo, señor. Ok, exacto. Does not watch TV. Ok. Bien. Para las preguntas, entonces, este do y este does pasan al principio de la pregunta. Simple y llanamente. ¿Sí? Por ejemplo, la segunda, esta segunda que tenemos aquí, ¿cómo quedaría? ¿Do o does? Si están hablando de Michael, voy a aumentar más esto. Ahí, hasta ahí me deja aumentar. Si yo digo Michael y yo, sería do o does. Do. Muy bien. Y todo lo demás queda igual. Dice do Michelle o Michael. And I study in the afternoons. Listo, ya armamos la pregunta. Miren que esto que está aquí es igualito a lo que está acá arriba. Lo único que hicimos fue agregar el do, o sea, agregar el auxiliar al principio de la pregunta. Posibles respuestas. Yes. Si están hablando de Michelle y yo o Michael y yo, ¿sería qué? ¿Qué persona sería ahí? ¿Qué pronombre utilizamos? Él, ella, nosotros, ellos, nosotros. ¿Sí? Michelle y yo o Michael y yo. Nosotros. ¿Verdad? Entonces, yes, we y el mismo auxiliar, do. Y si es que no, decimos no, we don't. Esas son las posibles respuestas. Pero ya en la próxima clase entramos como a verificar, ¿verdad? A verificar estos ejercicios de aquí de las preguntas. Pero ya saben que es sencillo, o sea, simplemente el auxiliar do o das lo pasamos al principio de la pregunta y todo lo demás queda igual. ¿Sí? Dudas, comentarios, sugerencias, todo claro, perfecto, me alegro. Gracias, Joan. Los demás compañeros. Bien, ok, gracias, Angélica. Entonces nos vemos el próximo, ¿qué? El sábado, otra vez, sí, el sábado. El sábado continuamos verificando nuestras respuestas. Ok, take care. Bye bye.